nuestro director, Iván Castellón Quiroga. Muchísimas gracias. Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos al Museo Nacional de Arte. Nosotros les vamos a hablar desde nuestra experiencia institucional, bajo el entendido de que en temas de museos comunitarios son ustedes los expertos, y en el diálogo que nos ha planteado Marcelo, ambos vamos a aprender, nosotros como institución museística y ustedes como expertos en museos comunitarios. Y seguramente esta misma dinámica la van a continuar en los próximos talleres que van a tener junto a otras entidades culturales y museísticas. Yo voy a hablar acerca de la creación del museo, el contexto histórico, social y económico, ¿no? Voy a hablar sobre la creación de los museos a nivel universal y acerca de la creación del Museo Nacional de Arte propiamente. Vamos, por favor. Bien. Primero es importante definir qué es un museo, y para ello tenemos una definición básica que nos da la Real Academia de la Lengua Española. Dice, es un lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, históricos, naturales y otros. Pero en los museos no solamente conservamos y exponemos objetos. En los museos también lo que realizamos es adquirir bienes culturales, adquirir objetos artísticos. Y estos objetos artísticos nosotros investigamos cuál es la significación que tiene como objeto artístico, y además de estudiar, por decir, un cuadro o una escultura o un grabado o un dibujo, también analizamos cuál es el contexto social, económico y político que envuelve o está alrededor de esa obra artística. Entonces, nosotros, además de adquirir, de investigar, también hacemos labor de difusión de estas obras artísticas. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Museo Nacional de Arte tenemos una colección de más de 13.000 bienes culturales, entre pinturas, esculturas, grabados, dibujos, textiles, joyería, cerámica, estas cosas, ¿no? Tenemos más de 13.000 bienes culturales. Entonces, es parte de nuestra función difundir lo que hay aquí en el Museo Nacional de Arte. Durante buen tiempo, y esto es lo que algunas veces nos reclaman algunos entendidos en arte, nos dicen, y aquí había colecciones de arte colonial, ¿y por qué ya no hay más? Porque durante muchos años, durante muchas décadas, aquí solamente se exponían, o había el predominio de exponer solamente obras de arte colonial, cuando es nuestra obligación difundir también las otras obras de otros artistas que nosotros tenemos. Entonces, en algún momento, esas obras de arte colonial hay que llevar al depósito para sacar otras obras, ¿no? Entonces, esto es parte de la democratización del arte. Entonces, nosotros difundimos y también promovemos actividades culturales y artísticas. Aquí nosotros realizamos exposiciones con las obras de nuestra colección, pero además nosotros promovemos exposiciones de artistas, de quienes no tenemos obra en el museo, o de artistas que están produciendo, sean estos consagrados o artistas emergentes. Y entonces, para eso, en este sector, el Patio de Cristal, la sala que está aquí al lado y la sala que está en la Villa de París, están destinadas para que ahí expongan estos artistas. Entonces también realizamos tareas de promoción de otras expresiones artísticas. Entonces son varias las funciones que cumple un museo. Los museos de arte son guardianes de la identidad cultural, ya que el arte es un testimonio histórico de una época. Estábamos hablando del arte colonial, ¿no? De esas imágenes religiosas. Si nosotros hacemos un estudio de esas imágenes religiosas,
vamos a poder darnos cuenta que esas imágenes religiosas que las exponían generalmente en templos estaban para apoyar la palabra colonial de la Biblia. Si cuando llegaron los españoles, los sacerdotes, los curas, al principio seguramente trataban de dar sus sermones en español, pero después aprendieron las lenguas originarias, aprendieron aymara, quechua, otras lenguas, y entonces daban sus sermones en lenguas originarias. Pero para que su palabra sea más efectiva, tuvieron que apoyarse en imágenes religiosas. Y por eso es que en los templos hay murales, hay cuadros que hacen referencia a pasajes bíblicos. Funciona eso. Con esas imágenes bíblicas los sacerdotes podían explicar un poco mejor. En Carabuco, por ejemplo, hay escenas relativas al infierno, al purgatorio, al paraíso, ¿no? Entonces esas escenas los sacerdotes utilizaban para que su palabra sea más eficaz y los indígenas de ese tiempo puedan entender mejor cuál era la prédica colonial de ese tiempo. Los museos son bancos de la memoria. Sí, la colección que nosotros tenemos de estos 13.000 y más bienes culturales son un banco de memoria cultural, ¿no? Son también recintos que validan lo que es arte. Esto es importante tomarlo en cuenta. De repente lo vamos a ver un poquito más adelante. Son espacios lúdicos de enseñanza-aprendizaje. Aquí, de repente, a diferencia de otros museos, los museos históricos, por ejemplo, son museos mucho más académicos, científicos. Los museos sobre historia natural son muchísimo más científicos. En cambio, museos de arte como el Museo Nacional de Arte son espacios donde puede haber enseñanzas científicas, pero también puede haber experiencias que nada tienen que ver con la ciencia, porque es un espacio dedicado a la creación, a la imaginación. Entonces aquí pueden haber enseñanzas académicas, pero también pueden haber otro tipo de experimentaciones artísticas que nada tienen que ver con la ciencia. Entonces por eso decimos de que los museos, este tipo de museos, son espacios lúdicos de enseñanza-aprendizaje. Lúdico quiere decir algo así como es un lugar donde se juega, donde se experimenta. Pero también son espacios elitarios. Si ustedes recuerdan en años anteriores, en aquellos años en que dominaban los gobiernos neoliberales, a este museo no ingresaba mucha gente, ingresaban los artistas consagrados, ingresaban como público aquellos públicos que estaban entrenados en arte, gestores culturales, docentes en arte, estudiantes en arte, pero las puertas no estaban muy abiertas para gente del pueblo. Nosotros no vamos a decir que fuimos los primeros en abrir las puertas de este museo, ya hubieron algunas experiencias, ¿no? Desde los años 2006, 2007, y lo que hemos hecho es profundizar esa apertura del museo a otros públicos, y gracias a ello nosotros en el museo, por ejemplo, tenemos este tipo de visitas. Son hermanos y hermanas de otro departamento y están visitando el Museo Nacional de Arte. Entonces, en el museo lo que estamos desarrollando es que este espacio se democratice mucho más, que aquí ingresen artistas consagrados, pero también artistas emergentes, que aquí ingresen públicos entrenados en arte, pero también públicos nuevos. Nuestros vecinos, las comerciantes de la calle Comercio, por ejemplo, antes no ingresaban aquí, ahora sí ya pueden ingresar. Invitamos, ellos también nos invitan a sus fiestas. Entonces hacemos ese trabajo de compartir con otros públicos. Origen de los museos. Los primeros museos, está entre comillas, ¿verdad? Aunque no se llamaban así, estaban en las cuevas, en las rocas, estaban donde vivía la misma gente, estaban en los lugares donde fabricaban cerámicas, textiles, esculturas. Ahí tenemos una imagen, es la cueva de
es una cueva en España, en Altamira, y ahí están los dibujos sobre toros. Ahora eso es un museo donde la gente puede apreciar eso. Y también tenemos una colección de vasijas que fueron producidas en tiempos prehispánicos. Posteriormente, los museos, seguimos hablando entre comillas, estaban un poco más separados de donde vivía la gente, en los centros funerarios y ceremoniales, en las pirámides de Egipto, en las pirámides mayas, aztecas, en Tiahuanaco y otros, ¿no? Obviamente, a medida que fue desarrollándose las sociedades, si antes solamente hacían dibujos en cavernas, una vez que se fueron estabilizando y fueron conociendo la agricultura, el pastoreo, entonces también fue posible la construcción de estos centros ceremoniales. Entonces empieza a aparecer cierta separación del arte. Antes el arte estaba directamente donde ellos vivían, en las cavernas, en las rocas. Pero poco después, a medida que se van construyendo estos centros funerarios, hay una especie de especialización. Entonces el arte va a estar en esos centros funerarios o en esos centros ceremoniales. Posteriormente, el arte se conserva en iglesias. En las iglesias van a coleccionar documentos teológicos, pinturas, retablos, otros. Y en los palacios feudales, porque los reyes, los señores feudales, encargaban pinturas históricas, encargaban retratos de sus familiares, y estos fueron coleccionando obras de arte. En el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, el Renacimiento, que fue propulsado por la conquista de otros territorios, estamos hablando de la época en que España está, por ejemplo, dominando aquí en América, Inglaterra está dominando en América del Norte y otros países, Portugal está en Brasil, pero también Holanda, Bélgica están en África, están en otros continentes. Entonces es una época en que la colonización es bastante grande y esa colonización de otros territorios hace posible que en Europa surja el fenómeno llamado Renacimiento. Entonces, con el Renacimiento aparecen los museos privados, que se llamaban cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades, donde se exponían tesoros diversos, pero por lo general eran tesoros saqueados de colonias europeas en Asia, África y América. Entonces, antes de que aparezcan los museos, habían estos cuartos en la casa de los aristócratas, ¿no? O de los reyes. Y entonces aquí habían, por ejemplo, cocodrilos, animales de origen marítimo, aves, algunos muebles, animales, algunos libros, documentos, y eso es lo que estaban apreciando. Entonces, estos eran los gabinetes de curiosidades, pero estaba sobre todo hecho con objetos que estaban siendo saqueados de otras partes, y de aquí de América estaban llevando allá, y ahí es donde exponían. ¿Vamos? Luego aparecen los museos públicos, los museos que estaban abiertos a todo el público. Con el avance de la colonización, se abren los museos públicos en Europa. El primer museo, de la cual se tiene el registro, es el Museo de la Universidad de Oxford, que está en Inglaterra. Este museo se ha inaugurado en 1683, esto es siglo XVII. Luego el Museo Británico, en Londres, en 1759. Esa imagen de arriba es una fotografía del Museo Británico. Y este museo, el Museo Británico, es el más colonial, porque en este museo es donde más piezas, más objetos de Egipto, de África, de América existen. Y hay un montón de piezas. Hay momias egipcias, hay cerámicas prehispánicas de aquí de América. Entonces, este es uno de los museos más coloniales que actualmente existen.
Este museo tiene la particularidad, aquí nosotros tenemos las salas permanentes. En las salas permanentes exponemos las obras de nuestra colección y en las salas temporales exponemos obras de otros artistas que actualmente están produciendo. A las salas permanentes nosotros cobramos 5 bolivianos a visitantes nacionales y 20 bolivianos a visitantes extranjeros. Y a las salas temporales no cobramos, ¿no? El ingreso es gratuito. En el Museo Británico ocurre al revés. A las salas permanentes, donde hay objetos saqueados, ahí el público no paga. Una manera de pedir de repente disculpas, ¿no? Ahí no paga el público, ahí entran gratuitamente y entonces ahí pueden ver todos esos objetos que han sido saqueados en algún momento. Y a las salas temporales, donde también hay exposiciones de artistas que actualmente están viviendo, ahí sí cobran, ¿no? Entonces ocurre al revés, ¿no? Luego el Museo del Louvre, está en Francia, en París, en Francia. Esto fue creado en 1793. Este museo surgió a raíz de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución contra los reyes de Francia, ¿no? Y entonces esta revolución, en el ámbito artístico, lo que hizo fue despojar a los reyes de los tesoros artísticos que tenían. Y con esos tesoros artísticos que tenía la monarquía, con eso crearon el Museo del Louvre, ¿no? Y ahora es uno de los museos más visitados en el mundo. Luego el Museo del Prado, eso está en Madrid, esto se creó en 1819. El Museo del Hermitage, esto está en Rusia, en San Petersburgo, esto fue creado en 1852. En 1917, a consecuencia de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique, este museo fue declarado un museo estatal. En ese tiempo, cuando la Revolución Rusa, cuando la Revolución Bolchevique, habían algunos líderes un poco radicales que decían: bueno, nosotros vamos a construir una nueva sociedad, una nueva cultura, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar todo vestigio de la cultura anterior. Entonces querían quemar cuadros, querían destruir esculturas, querían incendiar museos, querían incendiar palacios donde vivían los zares, ¿no? Y obviamente esto era un despropósito, ¿no? Menos mal de que ese grupo de líderes culturales radicales no era mayoría, y entonces la mayoría tuvo a bien imponerse, y actualmente sus museos van funcionando, ¿no? Durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que se efectuaron, la primera entre 1914 y 1918, la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, varios museos de Europa sufrieron destrucción y saqueos, y esto fue sobre todo a consecuencia de los bombardeos, ¿no? Alemania bombardeaba Inglaterra, y también en esos bombardeos afectaban a los museos que eran destruidos. Igual Inglaterra bombardeaba Alemania, igual Alemania sufrió la destrucción de sus museos. Y así ocurrió entre Alemania y Francia, Francia-Alemania, entre Alemania y otros países que estaban cercanos, o cuando ya fue la etapa final de esa guerra, y cuando estaban entrando Rusia y Estados Unidos a Alemania, igual por los bombardeos, muchos museos de Alemania también desaparecieron. Bueno, vamos. Luego se van creando otros grandes museos de arte, ¿no? Aquí en América, en Nueva York, se crea el Museo Metropolitano de Arte en 1870. El Museo de Arte Moderno, el MoMA, es bastante famoso, se ha construido en Nueva York y se ha inaugurado en 1929. El Museo Guggenheim en Nueva York se ha inaugurado en 1937. Una sede del Museo Guggenheim hay en Bilbao, en España, y la foto de arriba es del Guggenheim de Bilbao. Esto se ha creado en 1997.
Y la creación de este museo, del Guggenheim en Bilbao, Bilbao era una ciudad que no tenía mayor trascendencia, no tenía, digamos, un ícono que pueda atraer turistas. Entonces, lo que ocurre con la construcción de este museo, del Guggenheim en Bilbao, es que a partir de la construcción de este museo, el de arriba, que es bastante peculiar y atractivo, la ciudad de Bilbao ha crecido económicamente. Obviamente hay muchos turistas que van a Bilbao solamente por conocer este edificio. Y obviamente para conocer este edificio lo que hacen es también hacer funcionar la hotelería, la gastronomía, los restaurantes, los hoteles. Entonces este museo, el Guggenheim en Bilbao, se ha convertido en una especie de polo de desarrollo. Alrededor de este museo, ahora la ciudad de Bilbao tiene otra faceta, ¿no? Tiene otra actividad económica y social. El Tate Modern de Londres fue inaugurado el año 2000 y este museo se ha hecho en lo que era antes una industria, ¿no? Tiene como sede lo que fue una antigua central de energía y esta central de energía fue convertida en museo. Entonces, a partir de esta experiencia, en varias partes del mundo, edificios que antes eran depósitos, que antes eran de repente algún taller, alguna industria, y que por X o Z motivo esas industrias han fracasado y han cerrado, lo que han hecho ha sido convertir esos edificios abandonados en museo, ¿no? Esta es una experiencia interesante a considerar también. Ahora, los museos contemporáneos son llamados nuevas catedrales del siglo XXI y aún son dispositivos de colonización cultural. Actualmente irradian más arte post-vanguardista que otras corrientes. ¿Qué quiere decir con esto? En estos grandes museos se dice qué es arte y qué no es arte, o qué es arte y qué ha dejado de ser arte. Entonces, en estos museos solamente se aceptan estas grandes innovaciones artísticas. En algunos museos ya no se acepta incluso cuadros pintados, óleo sobre tela, por ejemplo, o acuarela sobre papel, porque para algunos de los que administran estos museos, estos cuadros, óleo sobre tela, acuarela sobre papel o estas cosas, ya son arte antiguo, arte tradicional. Entonces, estos museos, al decir que estas obras de arte son antiguas, tradicionales, ya no son arte contemporáneo, están dando pautas de cómo tiene que designarse arte, ¿no? Entonces, esta es una forma de colonización. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ir a la Bienal de Venecia, tenemos que hacer algo que vaya a tono con el lenguaje de ellos. Si vamos con un cuadrito, así el cuadro sea interesante, significativo, etc. Si vamos con un cuadrito nos van a decir, pero esto ya es tradicional, tienes que traer otra cosa más novedosa, ¿no? Entonces, en cierto modo, van induciendo para que los artistas también vayan haciendo obra de ese tipo. Bueno, pasemos. ¿Cuáles son los primeros museos, entre comillas, en América y en Bolivia? Como en otras partes del mundo. Estos museos, entre comillas, estaban en cavernas y en rocas, en lugares donde se producían cerámicas, textiles, esculturas, que eran objetos de uso cotidiano y ritual. Obviamente, estos objetos en ese tiempo no se llamaban arte. Estaban en centros ceremoniales, en los chilpares. En los chilpares ustedes han visto de que es recurrente la figura ajedrezada, ¿no? Ya desde esa época hay este gusto por las formas ajedrezadas, ¿no? En nuestros pueblos prehispánicos. En las líneas de Nazca, estas líneas de Nazca actualmente están en lo que actualmente es Perú. Y esto ahora en el arte contemporáneo se llama arte terrestre. Entonces, bajo la inspiración de este tipo de arte que ya producían en tiempos prehispánicos, hay artistas que hacen arte terrestre.
Y entonces hay artistas, por ejemplo, que se van a ir al desierto de Texas, en Estados Unidos, donde no hay nada, y van a hacer una excavación, por ejemplo, van a ir con tractor, van a ir con apoyo logístico, etc. Y van a hacer una fosa de 10 metros de profundidad y, por decir, 20 metros de ancho, una fosa, y lo dejan así. Entonces alguien, por algún motivo, se topa con esa fosa, y entonces obviamente esto le debe generar algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué han hecho esto? ¿Cuál era el motivo en un desierto como este? Entonces obviamente va generando cuestionamientos, preguntas. Bueno, porque uno cuando va a Tiahuanaco, uno puede explicarse por qué han hecho la Puerta del Sol. Hay un significado, hay una explicación histórica, cultural, pero frente a esta fosa que fue hecha en el desierto, está simplemente para que la gente se pregunte, empiece a dudar, ¿no? O inspirados en estas expresiones de arte terrestre que ya habían en las líneas de Nazca, hay también otros que, por ejemplo, hacen experimentos, y ustedes saben que los rayos llegan donde hay agujas. Entonces, en un caso de esos, un artista ha colocado púas en distintas partes y ha esperado con su cámara filmadora, sus cámaras fotográficas, para que en algún momento, cuando se produzca una tormenta, eso fuera un campo que caiga rayos justamente en esos fiesos, y esto es lo que lo documenta, ¿no? Entonces, algo propiciado por el hombre en un lugar desértico también. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De repente el artista, al hacer eso, no está buscando una finalidad propiamente, sino que el espectador pueda tener otra experiencia. ¿Y por qué se hizo eso? Este tipo de cosas. Bueno, entonces, eso que actualmente en el arte contemporáneo se llama arte terrestre o land art, y es una de las últimas palabras, uno de los últimos gritos de la moda artística. Esas cosas, de alguna manera, en tiempos prehispánicos también ya se hicieron. Con la colonia, los templos funcionan como centros de exhibición de artes religiosos. Las imágenes eran un apoyo a la palabra sacerdotal. Ahí tenemos una imagen, y entonces en los templos habían estas imágenes, como les explicaba al principio, ¿no? En Carabuco también tenemos eso, en otros templos de la zona andina, de la zona chiquitana, hay eso. Y entonces la imagen, la pintura, la escultura, los retablos tenían esa función de apoyar la palabra religiosa. ¿Y qué era la palabra religiosa? Una palabra colonial, una palabra en la que estabas reproduciendo las enseñanzas bíblicas. Los primeros museos, como centros de conservación y exhibición de objetos, digamos ya al estilo de este museo, se crean después de la independencia colonial y de la conformación de repúblicas. Entonces, los primeros museos aparecen una vez que los países como México, Colombia, se van liberando del poder español. Entonces, a los pocos años también van creando sus museos. Aquí en Bolivia, el primer museo que tuvimos fue en 1838. Y la historia dice que ese primer museo estaba en lo que ahora es el Teatro Municipal. Vamos a hablar de lo que es el Museo Nacional de Arte, de este edificio. Este edificio fue concebido originalmente como vivienda y concluida en 1775. Esto es, antes de la rebelión de Tupac Katari y Bartolina Sisa. Esta casona fue propiedad de Francisco Tadeo Díez de Medina. Francisco Tadeo Díez de Medina era un español que vino aquí como tal, le dieron tierras, era un hacendado y cumplía las funciones de oidor. ¿Quiénes eran los oidores? Eran los jueces, eran los encargados de administrar justicia a nombre del poder español.
Entonces era hacendado y era el que impartía justicia de la corona española en la ciudad de La Paz. Como tal, fue quien dictó las sentencias contra Tupac Katari y Bartolina Sisa en 1781 y 1782 respectivamente. Este edificio se terminó de construir en 1775. Aquí vivía Francisco Tadeo Díaz de Medina. Estalla la rebelión en 1781 y el que es administrador de justicia va a tener que juzgarlo a Tupac Katari a morir descuartizado en Peñas y a Bartolina Sisa a morir ahorcada. Bartolina Sisa estuvo presa aquí en La Paz. Hay hipótesis que dicen que ella estuvo presa aquí en este edificio. Al respecto no hay muchas evidencias. Lo más probable es que ella, como era presa política, estuviera en la unidad militar que estaba funcionando en lo que es actualmente la Asamblea Legislativa. Ahí era la unidad militar. Lo más probable es que ella estaba ahí. Es posible que en algún momento sí pisó este edificio, porque en ese tiempo y ahora también actualmente algunas presas salen para hacer servicios domésticos en la casa de los que administran las cárceles. Entonces, bajo ese supuesto es posible que ella en algún momento haya venido aquí. Entonces, estuvo presa Bartolina Sisa varios meses y en 1782 es finalmente juzgada a morir en la horca. Y quien dicta esas sentencias fue el propietario de este edificio. Vamos. Ahí tenemos unas imágenes en esta parte. Esta es una imagen de la Plaza Murillo, ahí lo que era la antigua iglesia de La Paz, y aquí en esta esquina está pintado este edificio, ¿no? Este es un cuadro del Cerco de La Paz. Esto sería la Plaza Murillo, y aquí en esta esquina está lo que es este edificio. Vamos. Durante la naciente república, una vez que ya Bolivia se independizó de la corona española, este edificio de casona solariega fue convertido en cuartel militar. La cuñada del oidor Díaz de Medina fue la heredera y la adquiriente de sus propiedades, y ella en 1854 testamenta otorgar estas propiedades en favor de sus propios parientes, que la ocuparon como vivienda y la alquilaron. Esta casona fue retratada en 1871, ahí tenemos la imagen de arriba, como fondo de una revuelta popular pintada con motivo del deslocamiento de Mariano Melgarejo, vale decir, 100 años después de la rebelión de Tupac Katari. El 11 de abril de 1930, casi más de 100 años después de la independencia de la República, este edificio fue declarado monumento nacional. Estos datos históricos que les estoy reportando son de Rolando Carvajal, es el autor de este texto, que nosotros lo tenemos en nuestra tienda para la venta. Esos datos históricos que les he comentado están en este libro, y aquí el autor habla de este edificio, habla del edificio del museo, del Tambo Quirquincho y otros edificios más que esta familia tenía aquí en La Paz. También habla de la Villa de París, que también era de su hermano. Bien, vamos. Al fragor de la revolución del 52, este edificio fue expropiado el 26 de agosto de 1953 para la creación de un museo municipal. Entonces, esto estaba en manos privadas. Con la revolución del 52 esto se expropia y se ordena que esto pase a la alcaldía, para que la alcaldía abra aquí un museo. Pero la alcaldía no cumple ese mandato. Y aquí más bien habían oficinas municipales. Aquí habían oficinas ajenas a la labor cultural con grave riesgo para su conservación. Entonces aquí habían oficinas municipales
y se estaba afectando a la arquitectura patrimonial del edificio. Entonces, bueno, el gobierno nacional, en 1960, lo que hace es autorizar para que la Alcaldía de La Paz entregue este edificio al Ministerio de Educación y Bellas Artes, ¿no? Y entonces este edificio pasa al Ministerio de Educación y Bellas Artes a título gratuito y a objeto de crear aquí el Museo Nacional de Arte, con esa misión expresa, que aquí se debe crear el Museo Nacional de Arte, no pudiendo este edificio ser transferido, vendido, alquilado ni destinado a otra finalidad. Esto tiene que ser solo para el Museo Nacional de Arte. Si alguien quisiera que aquí funcione alguna otra dependencia pública, eso está prohibido por ley. Entre 1960 y 1966, aquí se realizaron las tareas de restauración, porque por aquí habían pasado muchas actividades. Antes de que pase a la alcaldía y fuera convertida en oficinas públicas municipales, aquí había hotel, había restaurantes, había barberías, habían algunas salas donde habían cuadros, aquí había de todo. Entonces, esas actividades obviamente estaban afectando al edificio. Entonces, toda esa afectación fue restaurada entre 1960 y 1966. Entonces, una vez que terminan los trabajos de restauración, el 3 de agosto de 1966, este museo abre sus puertas e inaugura una etapa de servicio como institución nacional dedicada a generar un encuentro entre la población boliviana y su patrimonio artístico. O sea, nosotros funcionamos como museo abierto al público desde 1966. Posteriormente, mediante ley de 23 de mayo del 2002, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia ejerce tuición y administración de este museo, sin que este museo pierda su condición de patrimonio cultural e histórico de la nación. Vamos. Bueno. Este edificio quedó chico, entonces se hicieron algunos trámites para ampliar. Una primera ampliación fue con la compra del edificio de los periodistas que había aquí al lado, ¿no? Se ha comprado eso y se ha habilitado para que ahí funcionen salas de exposición. Ahí tenemos lo que es el patio de cristal, por ejemplo, ¿no? Y luego se ha comprado lo que es la Villa de París. La Villa de París es la que está en la otra esquina. Eso es parte también del Museo Nacional de Arte. La Villa de París es un inmueble patrimonial que data de 1768. Ese edificio que está en la esquina es más antiguo que este y era de propiedad de Francisco Tadeo Díez de Medina. Ambos tenían el mismo nombre. Esto era de Francisco Tadeo Díez de Medina, el oidor, y el otro era de Francisco Tadeo Díez de Medina, el comerciante. Ese comerciante era una persona exitosa, se dedicaba al comercio, traía de España cosas que él luego las vendía aquí, y también traía coca de los yungas, y esa coca él la llevaba a los centros mineros. Con eso obviamente se hizo rico. Entonces, ese edificio lo hizo el pariente de Díez de Medina, que era propietario de este edificio. En el siglo XX, la Villa de París era un populoso centro atestado de buffets, tiendas y venta de comida rápida, cuya estructura arquitectónica estaba siendo gravemente dañada. Cuando el Banco Central compró este edificio, habían restos. Las columnas de piedra, esas antiguas, que luego hemos restaurado, estaban llenas de hollín, de grasa. Actualmente todavía hay en la sala Taipicatu, la que ya está habilitada, hay todavía así aceite que sigue chorreando, no sabemos de dónde. Nosotros tenemos que cada vez sacar ese aceite, volver a pintar esa parte, pero no sabemos de dónde. Pero en todo caso es acumulación que ha habido por años y años de alguna cocina que funcionaba cerca de ahí. Espero que no sea un tapado o de un suyo. En el 2010
2010 el Banco Central de Bolivia compra la Villa de París para ampliar las actividades del Museo Nacional de Arte. La restauración de la Villa de París desde el 2012, con el apoyo del Banco Central de Bolivia y la cooperación española, se efectúan trabajos de restauración y conservación. Ya hemos desarrollado 3 fases. En la primera fase se ha hecho intervención de emergencia y protección de la Villa de París, porque era un edificio que estaba siendo afectado por las lluvias, habían goteras, y esto estaba tratando de colapsar el edificio. Entonces lo que se han hecho ha sido, obviamente, hacer primeramente los estudios, retirar algunos añadidos. Por ejemplo, en el primer patio y en el segundo patio estaban cubiertos por losas en ambos lados, para que esas losas sirvan de piso de restaurante y de otro tipo de actividad. Entonces eso se ha quitado y se ha habilitado los 2 patios. Y se ha intervenido en los muros y en los techos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una foto. Ese techo era paja, vaso y teja. Entonces lo que se ha hecho es mantener, por una parte, el techo, lo que se ve desde adentro, eso se mantiene. Está ahí las maderas, están las cañahuecas u otro material, eso se mantiene como era antes. Encima se ha puesto calamina para proteger de las lluvias, y encima de la calamina hay teja. Así está toda la Villa de París. Bueno, así también está aquí, ¿no? Y esa es una forma de proteger estos techos de arquitecturas antiguas. En la segunda fase